podemos analizar esta parte de la naturaleza del cuerpo, que ya la hicimos, ¿no es cierto? Ya la hicimos una revisión total de la parte anatómica y fisiológica de todos los sistemas que están dentro del aparato locomotor. Entonces, veíamos aspectos, ¿no es cierto? Como cuál es la posición anatómica, cuáles son los planos anatómicos. Algo que es muy, muy importante dentro de la anatomía es esto de la posición anatómica. ¿Por qué? Porque referente a esta posición anatómica, nosotros iremos verificando posiciones naturales del cuerpo y también estas posiciones que resultan ser complejas y dañinas para el cuerpo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, uno de los aspectos relevantes dentro de nuestra anatomía son las curvaturas de la columna, ¿sí? En las que nosotros decíamos que mi columna no es completamente recta, sino que mi columna tiene unas curvaturas en ciertos segmentos, como son la parte cervical, la parte lumbar, que es mucho más pronunciada. ¿Para qué? Para que la posición de mi cuerpo sea perfecta, ¿no es cierto? Y para que no afecte mi salud. Y todos estos aspectos normales, anatómicos, fisiológicamente, nos deben ser afectados por el trabajo. Pero esto se verá analizado con los métodos ergonómicos, ¿Qué es un método ergonómico? Es una medición de el tipo de movimiento que realiza el cuerpo, ¿ya? Por tanto, para poder pasar a métodos ergonómicos, yo debo saber y estar seguro de los movimientos que realiza el cuerpo y de dónde sale cada tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque si esta parte yo no la comprendo, va a ser muy complejo, de que yo sepa de dónde salen las mediciones, de dónde salen los ángulos de movimiento, ¿sí? Ahora, hay movimientos bastante repetitivos del cuerpo, es decir, hay muchas flexiones, mucho lo que es extensión, hay lo que es, ¿qué más? Flexión, extensión, abducción, abducción, pero yo debo saber exactamente qué significa este movimiento, cómo se hace este movimiento y hacerlo con relación al cuerpo y al lugar específico donde está sucediendo. Por tanto, como ustedes saben, explicar en un dibujo este tipo de cosas es muy complejo. Por tanto, vamos a ir analizando un video poco a poco y verificando de dónde sale el movimiento, cómo es que se mueve esta partecita, esta parte del cuerpo en cada uno de los movimientos. Entonces, me dan un minuto para poder compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Ya lo. No puedo compartirles. Vamos a ver. No puedo compartir mi pantalla. No sé qué pasa.
ver, déjenme ver, que no puedo compartir. No, no puedo. Ahora. Ahí están viendo mi pantalla de descargas, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. Sí, Están viendo ahí la pantalla del video. No se ve. No se ve, ¿no? ¿Verdad? Sigue en la pantalla de página de descargas, no se ve. Solo está descargas, ¿verdad? Así que le paso. En esta nunca he compartido videos, en la otra sí, pero en esta no he compartido. Y no se me abre. ¿Y ahora cómo le hacemos? A ver, porque si le comparto de acá me dice examinar. No, no me deja. Hasta donde sé tengo que tener abierto el video y de ahí debo abrirlo en Teams. Reglamento. No, no me deja. Y ahora les paso el video por el chat, ¿ya? Para que lo vayan abriendo y para poder ir viendo. Es que no puedo. Porque tenemos que ir analizando parte por parte. Déjenme ver si es que puedo compartirle de YouTube. Sí, eso también sí puedo hacer. Compartir de YouTube. Déjenme ver. Ahí vamos a ver si es que se abre. ¿Listo? Pueden ver mi pantalla en YouTube. Sí, se ve. Chévere. Ya, ahí sí. Vamos a abrir. Entonces vamos a ir viendo los movimientos articulares desde la cabeza hasta los pies. Por favor, tener muy en cuenta y muy claro cada tipo de movimiento. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por la cabeza. ¿Ya? Aquí podemos ver una flexión de la columna cervical. Una flexión de la columna cervical. Entonces, yo les pregunto, ¿en qué parte exactamente se encuentra la columna cervical? ¿Dónde es la columna cervical? Chicos, ¿sí me están escuchando? Sí, se ve la ¿Dónde pantalla. está la columna cervical? Comienza desde el cráneo. Ya. ¿Cuántas
vértebras hay en la columna cervical? 7. 7. Exacto, son 7 cervicales. 7 cervicales. Perdón, no estaba anotando y eso me interesa para la... Para la actuación en clase, que de eso también tengo que sacar una nota. Ya, entonces, decíamos, la columna cervical es una recopilación de 7 vértebras. Estas 7 vértebras, para realizar la flexión, tienen que articularse entre sí. Pero, ¿cuál es el movimiento en sí? ¿Cuál es el movimiento en sí que ustedes pueden observar y pueden explicar en simples palabras de qué es una flexión? ¿Quién me puede decir qué es una flexión? ¿Hacia dónde se va la cabeza en el caso de una flexión? Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Atrás. No, solo hacia adelante. Eso es flexión. Por favor, irán tomando nota. Cuando vamos a métodos, me dice el método, este trabajador está haciendo una flexión o una extensión. Entonces, ahí cuando no saben distinguir, no saben cuál es el puntaje, por ende no pueden sacar puntuaciones y por ende se perdieron en el método, ¿sí? Entonces, la flexión es flexión cervical, verán, de columna cervical, es una flexión de cuello, es una flexión de cuello. La flexión es hacia adelante, hacia adelante. Eso es flexión. Si ven mi puntero, no sé si lo ven en tiempo real. Sí, Lisa. Entonces, vemos, aquí está la cabeza, ¿no es cierto? Está el cráneo. Sabemos que en esta parte está el occipital, ¿sí? Está aquí el occipital y aquí empezaría la primera vértebra. ¿Cómo se llama la primera vértebra? Axis. Atlas. Atlas. ¿Cómo se llama la segunda? Axis. Axis, exacto. Entonces, entre atlas, axis y el occipital hacen esta base, ¿no es cierto?, del cráneo. Pero junto con las otras cervicales, con las 5 cervicales que faltarían, van a formar toda esta parte de aquí del cuellito, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale el movimiento del cuello? De las 7 vértebras cervicales. Ahora, este ángulo que se forma entre la cabeza cuando se va a ir hacia abajo, yo puedo medir. Y los métodos me van a preguntar cuánto mide la flexión de esa cabeza. Ahora, ¿cómo lo mido? Debo hacer una base y la flexión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aunque este tema es después en métodos, me adelanto un poquito. Debo siempre partir de la postura de la posición anatómica normal. Por tanto, la posición anatómica normal me dice que la cabeza está recta y mirando al horizonte, ¿no es cierto? Entonces, lo normal sería que la cabeza mire al horizonte. Cuando baja, yo voy a medir cuál es la flexión de esa cabecita, ¿sí? Entonces, yo puedo ver aquí. Si yo me doy la idea, aquí yo pondría un eje. Ya, espérenme un ratito, justo ahí. Ya. Pondría un eje, ¿no es cierto? Y aquí estaría la posición anatómica normal. Y cuando él baja su cabeza, a ver, pongámosle desde aquí. Cuando él flexiona, está haciendo un movimiento. Es decir, yo aquí pondría
una línea imaginaria y tendría que medir desde esta línea imaginaria, que es 0 grados, para medir hasta dónde está llegando la cabeza. ¿Cuál va a ser mi punto de movimiento? La base de donde termina el cuello. Ahí va a ser mi base. Y el otro punto será aquí, a nivel de occipital. Entonces, yo digo que el movimiento de flexión es cuando se baja la cabecita, se baja. Es decir, el mentón va hacia el pecho y la medición se va a hacer desde este punto, desde este eje normal, natural, de la posición anatómica, hacia abajo. ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es una flexión de cuello? Clary. Sí. Después no me estarán en los métodos que no entienden. Verán que la próxima clase, la primera clase después de regresar es que aprendan a medir ángulos de movimiento. Y si no entienden cómo es el movimiento, no van a poder medir. Cierto, desde ya irán ahorrando, no irán a comprar carioca, no irán a comprar para jugar carnaval. Cómprese un graduador. Y si se compran un graduador de 360 grados, mucho mejor, porque les va a ser más útil. En ergonomía se utiliza un goniómetro para medir los ángulos. ¿Por qué? Porque el goniómetro ayuda a abrirse. Son 2 reglas que se abren tal como una articulación, pero en este caso no tengo claro aquí dónde lo venden. Pero con un graduador se hace el mismo trabajo, solo que deben tener ingenio. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente movimiento. Ahora vamos a hacer lo contrario. Esto es una extensión de columna cervical o una extensión de cuello. En palabras simples, ¿qué es una extensión del cuello? ¿Qué pasa con la cabeza en una extensión de cuello? Se estira. Se extiende y se va para atrás. Hacia atrás. Para atrás, exacto. La cabeza se va para atrás. En la flexión, el mentón va al pecho. En la extensión, el occipital va hacia la parte de atrás. Es la cabeza se va hacia atrás. De la misma manera, tomamos en cuenta lo que son los puntos naturales del cuerpo, es decir, la posición anatómica, y de aquí nosotros iríamos midiendo cuánto es la extensión que logra hacer esta columna cervical. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Elisa. Ya. Sí. Listo. Vamos a seguir al siguiente. Estamos en cuello. Este es un movimiento que puede hacer solamente el cuello, que es una inclinación cervical. Y esta inclinación cervical puede ser derecha, como lo están viendo aquí, o puede ser izquierda. ¿Sí? Entonces hablamos que en la parte del cuello, el cuello puede ayudar a hacer 2 movimientos, una inclinación derecha y una inclinación izquierda. ¿Por qué? Porque la forma en que están dispuestas las vértebras ayudan a realizar este tipo de movimiento. Es una anfiartrosis, ¿no es cierto? No se mueve completamente, pero le ayuda a hacer este tipo de movimiento. En este caso igual, hacemos el punto eje y vemos hacia dónde se inclina y cuántos grados se inclina. ¿Sí? Vamos a seguir viendo. Esto es una rotación, Me olvidé de decirles.
en la inclinación, en palabras simples, ¿qué es una inclinación derecha o izquierda? Mirar al costado derecho o izquierdo. Ya, por favor, verán que yo ¿cómo es esto? Las personas que intervienen en clase, que participan en clase, son siempre los mismos. Yo ya estuve sacando notas. Y hay personas que ni existen en el registro, ni existen. Entonces, bueno, yo les dejo de tarea nomás. Bueno, entonces sí, decíamos, la inclinación es un movimiento en el que diríamos que la oreja va a ir hacia un lado o hacia el otro, sea derecho o izquierdo. Eso es una inclinación. Ahora, estábamos viendo una rotación cervical. Una rotación cervical. Esta rotación igual se debe por la forma en que se disponen las vértebras, que pueden girar bajo su eje. Puede ser una rotación o también en los métodos ergonómicos se denomina esto una torsión. Una torsión. Ahora, en palabras simples, ¿qué es una rotación cervical? ¿Qué pasa con el cuello en una rotación cervical? Es como girar. Es una vuelta en su propio eje. Sería como torcer el cuello. Nos permite girar a Muy la bien. derecha o a la izquierda. Es Girar a la derecha, es un izquierda. giro, ¿no es cierto? Como decía el señor Barba, hacia un lado, es un giro en su propio eje, pero que se dispone hacia un lado o el otro, ¿ya? Vamos a ver el siguiente movimiento. Y ahora vamos a ir hacia la parte de los miembros superiores. Me dice la articulación del hombro, una articulación glenohumeral. Esta articulación, ¿dónde está? ¿Entre qué huesos se va a dar esta articulación? Chicos, verán que la otra semana tienen examen. El número. ¿El húmero con quién? ¿Está bien el húmero? Con el omóplato. ¿Ya con qué parte del omóplato? Con la clavícula. El omóplato. Ya, el omóplato tiene una entrante, ¿no es cierto? Y ahí entra la cabecita del húmero y se da la vuelta. ¿Qué tipo de articulación es esta glenohumeral dentro de la clasificación por movimiento? ¿Qué tipo de articulación es? Acromio clavicular, creo que sí. No, tipo de Sería acuerdo al movimiento. Circular. diartrosis. Es diartrosis. ¿Por qué es diartrosis? ¿Qué significa diartrosis? Señor Condorcana, me ayuda bastante, pero no vuelva a hablar, porque si no el resto no me produce, ¿sí? ¿Por qué es una articulación diartrósica? Porque son totalmente móviles. Ya, muy bien. Son totalmente móviles. Es decir, en este momento vamos a ver muchos movimientos que realiza esta articulación glenohumeral. Vamos a volver a ver. Uno de estos es el que acaba de ser. Es una abducción. Abducción. ¿Sí? Es diferente a la aducción. Abducción. ¿Qué significa en palabras simples, abducción? Esto lo vimos Alejamiento de... Que se aleja. Es el alejamiento del miembro. Alejamiento de la línea. Exacto, es un alejamiento de la línea media. Es decir,
Esto va a pasar tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. La abducción es cuando se aleja del eje medio. Muy bien. Entonces, vemos en el video, en este caso estamos hablando de miembro superior y se aleja, y regresa. Cuando hace este movimiento, cuando regresa, se denomina aducción. Es decir, ¿qué sería el significado de aducción? Si abducción es acercarse, aducción es Retorno Acercamiento. a la línea. acercarse a la línea media. Acercarse a la línea media. Es decir, en la abducción se alejó y en la aducción va a regresar a su lugar. Obviamente, que de aquí, yo también puedo hacer una medición. También puedo hacer una medición. Estamos viendo en pantalla una posición anatómica casi completa, en la que la cabeza está mirando al horizonte, en la que los miembros superiores están a los lados y vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Está haciendo una abducción, en el que yo podría decir, este es el eje medio y yo voy a medir que siendo este el eje, siendo este 0, ¿cuánto mide hasta acá que fue la abducción? Por ejemplo, si llegara a este punto, un poquito más abajo, un poquito más. Ahí yo podría decir que más o menos a la altura del hombro estaría formando 90 grados. A la altura que se encuentra en este momento en su pantalla, podría estar bordeando los 100 o los 110 grados de abducción. ¿Sí? De la misma manera, cuando baja, yo estoy haciendo una aducción, solamente que al contrario. El punto eje, el punto 0, va a marcar el hombro. Y de ahí para abajo, para la línea media, será la medición. ¿Sí? Se me dañó. Ya, entonces, ¿estamos claros cómo vamos a medirlo en la abducción y la aducción? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, si me están escuchando. ¿Mande? Yo le hice una pregunta. Dígame, no sé quién me habla. Bonilla, ya. Entonces, Bonilla, entonces en la aducción nos dice que bajamos los 90 grados, ¿no es cierto? ¿O es desde los 180 grados podemos hacer la aducción? No les estoy diciendo que se baja ni se sube 90 grados. Les estoy diciendo, espérenme un cinquito, se me salió de mi compartir y eso estoy preocupada. ¿Están viendo mi pantalla de nuevo? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Si es que se me salió y no sé por qué, no entiendo. Ya. No les estoy diciendo que la abducción mide 90 grados, sino que yo puedo medir todo el trayecto que hay desde la línea eje hasta donde esté el brazo, Por ejemplo, puede ser, yo qué sé, puede ser el trabajo en un agente de tránsito. Podrá ser que utiliza esta posición, la que están viendo en sus pantallas. Yo qué sé, para dar el paso a un carro. Digamos, ¿ya? Entonces, yo digamos que este movimiento él hace unas 20 veces en un minuto, puede ser, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, cuando yo voy a analizar con el método ergonómico, me dice, ¿qué tipo de movimiento está haciendo aquí el trabajador? Y yo digo, bueno, el trabajador está haciendo un movimiento de abducción. Entonces me dice, ¿y de cuántos grados de esta abducción? Entonces yo le digo, fácil, voy a tomar como
como referencia la línea media del cuerpo y yo voy a medir desde el centro hasta donde está el movimiento, cuántos grados hay, cuántos grados existen, ¿ya? Entonces, no digo que la abducción mide tanto, no, sino que yo puedo medir el ángulo de apertura según sea el caso. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, Licen. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, habíamos visto hasta aquí. Vamos a seguir. Les decía que esto es una... No sé si es que a ustedes se les comparte mi video con sonido o solamente ven la pantalla. Solo la pantalla. Porque a mí sí me sale el sonido y me hace mucho ruido. Ya. Bueno, vamos a ver la siguiente. Esto es una circunducción. ¿Sí? Es una circunducción. Por lo general, esta circunducción no nos pide medir. No, porque es una vuelta completa, ¿no es cierto? La circunducción. Pero sí es importante, no me acuerdo en qué método, me pide el dato si es que hace o no hace circunducción en el trabajo que realiza la persona, ¿sí? Entonces, en esta circunducción nosotros sabemos que en la articulación glenohumeral está esta cavidad glenoidea del omóplato y está la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero se da la vuelta totalmente dentro de esta cavidad. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Flexión. Volvemos a lo mismo, flexión. Pero he aquí cuando suelen haber errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el video, la flexión del antebrazo, ahí, ¿ya? ¿Quién se está flexionando, chicos? ¿Se flexiona el brazo o el antebrazo? ¿O la mano? El antebrazo. El antebrazo se flexiona. Para que se flexione el brazo, tendría que venir el movimiento desde el hombro para que sea el brazo. En este caso, en el video, se flexiona solo el antebrazo. ¿Por qué? Porque el movimiento lo hace el codo, ¿sí? Entonces, si lo ven, hace una flexión. Darle ahí. ¿Cuál es el punto que me da la referencia para el movimiento? El codo. ¿Cuál es la posición normal de los brazos en la posición anatómica? Hacia los lados extendidos. Esto quiere decir que yo hago una línea imaginaria aquí en este eje y voy a ver del movimiento desde aquí, tomando en cuenta desde el codo, cuánto se flexiona hacia arriba. ¿Sí? Pero si ustedes recuerdan, vimos lo que era flexión de cuello. Y la flexión del cuello es mentón hacia el pecho, es decir, va hacia abajo. En el miembro superior no, es hacia arriba, es una flexión. ¿Sí? En esos puntitos, tomar muy en cuenta. Ahora vamos a ver lo contrario. Esto es una extensión. Perdón. Ahí. Una extensión. Pero sabemos que el codo no es diartrósico. El codo es anfiartrosis. Es decir, tiene movimientos limitados. Es decir, para flexión se mueve completamente, pero para extensión, es decir, para atrás, no logra
no logra hacer un ángulo mayormente representativo, ¿sí? Es bastante mínimo, pero existe esta extensión y es por eso necesario saber de dónde sale el movimiento, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Verdad que estoy yendo despacito para que entiendan todos los movimientos? ¿Hay alguna pregunta? Diga. Verá, yo he visto videos de personas que sí pueden doblar el brazo por atrás. ¿Y qué pasa cuando esas personas pueden hacer eso? Genéticamente todos somos distintos, ustedes lo saben. Hay personas que, debido a su genética, las articulaciones son más permisibles, se podría decir. Es decir, que la cantidad de colágeno que tiene les permite hacer más hacia atrás. Por otra parte, ustedes se han fijado en todas estas personas que realizan gimnasia artística, cheerleaders, todas estas personas, ¿les han visto todos los movimientos que pueden hacer? Sí. Ya, por tanto, también tiene referencia al tipo de ejercicio y a los hábitos que tiene cierta persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted vive solo acostadito, si no le gusta hacer ejercicio, si no tiene como hábito, yo que sé, hacer por lo menos una caminata así, su cuerpo se va volviendo rígido. Sí, se va volviendo rígido, es decir, sus articulaciones no pueden hacer ciertos movimientos. El simple hecho solo de agacharse resulta complejo. Es decir, al momento que se va haciendo hábito el ejercicio o un tipo de movimiento, la articulación poco a poco va desarrollándose para dar más facilidad de movimiento. Pero como les decía, genéticamente algunas personas tienen mayor flexibilidad que otras. Ahora, que si por ejemplo, yo que sé, por juego, por maldad o lo que sea, usted les tira a una persona hacia atrás, la parte del codo, verán, la parte del codo. Ustedes quieren hacer una extensión forzada, podrían romperle la articulación, el huesito, tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un límite de movimiento y si forzamos, se puede romper la articulación, la cápsula articular, los tendones se pueden lacerar y pasa, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay veces en las que se está igual, tipo de persona que el único ejercicio que hace es mover la cuchara a la boquita y nada más. Y de repente quiere hacer ejercicio, y de repente quiere hacer pesas así, de la noche a la mañana sin mayor preparación. Y empieza a hacerlo, pero de una forma muy brusca. Se pueden dar lesiones y lesiones bastante graves, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo esté desarrollada esa articulación para el tipo de movimiento, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Puedo seguir? Yes, teacher. Ya. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en esta extensión, es mínima, existe, pero es mínima, ¿ya? Vamos a ver el siguiente. Un movimiento, esto ya estamos en manos, ¿verdad? Estamos en manos. Entonces, esto es un movimiento de pronación, me dice, de pronación. A ver, vamos a volverle a repetir. La pronación. ¿Qué pasa en la pronación? ¿Quién me puede describir qué es lo que sucede en pronación? Se pone boca abajo. Que la palma de la mano queda hacia abajo. Estamos hablando de la palma de la mano, ¿verdad? No estamos hablando del cuerpo completo. Pronación es boca abajo, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de la palma de la mano,
Entonces, en pronación, la palma de la mano ve hacia abajo. ¿Sí? Eso es pronación. Vamos a ver lo contrario de la pronación. ¿Sí? ¿Y cuál es el contrario de la pronación? Es la mano hacia arriba. La supinación. ¿Sí? La supinación, que es la palma de la mano hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya, estamos bien. Pero darás en cuenta que depende del lugar exacto en el que estamos viéndolo. Vamos. Ahora, vamos a ver la muñeca. En este caso estamos haciendo una flexión de muñeca, en la que la palma va a ir hacia el antebrazo. Eso es una flexión. Este movimiento es bastante importante porque sin darnos cuenta, hacemos este movimiento para poder movilizar el mouse en las computadoras. Si ustedes ese movimiento que ven en pantalla lo traducen a posición anatómica, es la forma de agarre del mouse. Sí, eso es una flexión. Entonces, ¿cuál es la flexión de la muñeca? Cuando la palma ve hacia el antebrazo, ¿sí? Y vamos a ver lo contrario. Extensión. ¿Sí? Flexión de dedos. Vemos una flexión de dedos en la que los dedos se retraen totalmente, ¿sí? Se retraen, se juntan. Ya, eso es una flexión. Bien. Aquí vemos una abducción de qué dedo. ¿Quién me dice? ¿Una abducción de qué dedo? Del índice. Pulgar. 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 Exacto. ¿Quién dijo de tríceps? Una aducción de pulgar. Sí, recuerden que los dedos también tienen nombre, ¿no? Listo. Entonces, en esta abducción que estábamos viendo, igual, ¿no es cierto? El pulgar se aleja de su eje, se aleja. Vamos a ver lo contrario. Abducción de pulgar, regresa a su eje normal. Y esto que sucede aquí, yo lo puedo medir, porque este es el eje normal, este es el eje natural, y yo veo cuánto hace de abducción o al contrario, cuánto hace de aducción. ¿Cuál es el? Esto es un movimiento propio de la mano, propio del pulgar, no sucede en otros sitios del cuerpo y se llama oposición. La oposición es cuando el pulgar puede moverse a cada uno de los dedos. Incluso el movimiento de oposición del pulgar es lo que nos hace humanos, ¿sí? Ningún otro animal puede hacerlo, incluso los monos, los chimpancés, el gorila me parece que lo tiene mucho más evolucionado, pero de ahí ningún animal racional y irracional lo puede hacer. Siguiente, vamos al tronco. Este movimiento, ¿en qué parte de la columna se va a dar? ¿Quién me ayuda? Anatómicamente. La cadera. ¿En dónde? En las cadera. lumbares. En los lumbares. En la lumbar, exacto, en la columna lumbar. Exactamente esas 5 últimas vértebras son las que van a ayudar en este movimiento, ¿sí? Y que después de estas vértebras va a estar el coxal, ¿se acuerdan? Entonces,
va a hacer este movimiento. Entonces, vamos a ver primerito una flexión. Es decir, la flexión de tronco es cuando la columna, esta columna lumbar va hacia adelante. Y vamos a ver la extensión de tronco. La extensión de tronco. Es decir, que la columna se va hacia atrás. Igual, si ustedes, por ejemplo, se ponen a hacer esto, la extensión de tronco es uno de los ejercicios de estiramiento para calentar antes del ejercicio y también para estirar después del ejercicio. Entonces, dependiendo de cómo tengan desarrollado este tipo de articulación, ustedes podrán irse más atrás. ¿Han visto ustedes que hay un juego? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando pasan debajo de un palo. No me acuerdo cómo se llama eso. Es un juego que yo he visto. El limbo. El limbo, exacto. Eso sí saben, ¿no? Ya. Contame la actuación. ¿Mande? Perdón, no lo escuché. Nada, Inge. Nada. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este juego, se hace una extensión de tronco, ¿no es cierto? Y mientras más va bajando ese palo de escoba, no sé, bueno, se va haciendo una extensión más profunda, ¿no es cierto? Entonces, vemos el desarrollo de esa articulación, porque habrá personas que definitivamente no lo puedan hacer, ¿ya? Y habrá personas que sean mucho más fácil, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. En este caso, el punto de partida para este movimiento es aquí, en el coxal. El otro punto de movimiento será la columna. Entonces, al momento que se va hacia adelante, perdón, vamos a ver aquí. En este movimiento yo diría, parto de lo normal, que sería aquí, ¿no es cierto? Y yo voy a medir que del eje normal, ¿cuánto está flexionándose hacia adelante? Tomo en cuenta esta parte de la columna vertebral, la parte más prominente de la columna vertebral, para medir cuántos grados se flexiona. De la misma manera hacia atrás, ¿cuántos grados puede y flexión de cadera. En este caso, ¿quién se flexiona? ¿El muslo o la pierna? El muslo. El muslo. ¿Cuál es el punto de movimiento de este ángulo? La cadera. La cadera, muy bien. ¿Cómo se llama este tipo de articulación? Diatrosis. Diartrosis, muy bien, es una diartrósica. ¿Entre qué hueso y qué hueso se da esta articulación? Entre el fémur y... Entre el fémur y... ¿Qué parte del fémur? Chicos, ¿qué parte del fémur? Igualito que en el húmero. Igualito, exactamente igual. La cabeza del fémur. ¿Con qué hueso se articula? Con el coxis. No con el coxis. Con el coxal. Con el coxal se va.
articular. De la misma manera, el coxal tiene una entrante, ¿no es cierto? Una cavidad cotiloidea que se llama aquí. Entonces entra a la cabeza y se da la vueltita y por eso es una diartrosis, porque en este lugar pueden hacer 1.000.000 de movimientos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, en este caso les decía es una flexión. ¿Por qué? Porque el movimiento sale aquí, desde la cadera, y está llevándolo hacia el eje superior. Entonces, esto es una flexión del muslo. Y después hace lo contrario. Una extensión. Esta extensión se hace hacia atrás. Tenemos el mismo movimiento anteriormente visto, una abducción, donde yo veo que esta piernita se aleja de su eje medio. Y tenemos una aducción de regresa a su eje. ¿Sí? Vamos a ver en los pies, en la parte de la pierna. Tengo una rotación interna y tengo una rotación externa. ¿Sí? En este caso, vamos a ir más abajo. Vamos a tomar como punto de referente de movimiento la rodilla. Y en este caso puedo hacer una flexión, que es hacia atrás, y una extensión, que es hacia adelante. Obviamente que en la rodilla yo tomo en cuenta como punto de movimiento la rótula. Entonces, me dice aquí que yo tengo una flexión en la que la parte de la pierna va a ir atrás y en la extensión va a ir hacia adelante. Ahora, tengo el pie, en el pie voy a tener una articulación del tobillo y hago una dorsiflexión, es decir, la punta del pie hacia la pierna, ¿sí? Es una dorsiflexión, tiene que ver con el dorso del pie. Y aquí, por lo contrario, voy a tener flexión. Recordemos que la articulación de lo que es el pie, lo que son carpos, metacarpos y falanges, es súper reducida, es muy reducida. Entonces solo pueden hacer esos dos tipos de movimientos. No es como en la mano, ¿no? Que en la mano yo puedo doblar de los dedos al metacarpo, del metacarpo al carpo. En cambio, en el pie es mucho más reducido. Voy a ver inversión, es decir, cuando el tobillo ve hacia adentro, la punta del pie va hacia adentro. Y la eversión, cuando el tobillo va hacia afuera y las puntas quedan mirando hacia afuera. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? En el caso de la dorsiflexión, de la plantiflexión, de la eversión, de la inversión, estamos hablando que el punto de partida para el movimiento es el tobillo. ¿Sí? Es el tobillo y obviamente tomaremos como punto de referencia 0 o eje la posición anatómica normal. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Está clarito. Clarito. Todos los movimientos. De todos modos, yo les voy a dejar el video, les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar en un mensaje ahorita mismo, porque si no después me olvido.
Para que lo puedan volver a ver, ¿sí? Por favor, eso tiene que estar súper, súper entendido para que después puedan hacer métodos. Si no, es bien difícil. Aunque ustedes no lo crean, parece simple, parece, o sea, algo que fuese así, pero no. Hasta que se dominen los métodos, es bien complejo. Los métodos ergonómicos se trabaja a base de videos o fotografías, ¿sí? Es decir, yo les pongo la foto de un trabajador en su estado normal y ustedes me deben decir cuál es el movimiento que hace en cada parte de su cuerpo y cuál es el ángulo de apertura que mide ese movimiento, ¿sí? Es por eso la explicación que les daba. ¿Cuál es el movimiento, por ejemplo, en la flexión, en la extensión? Y cómo medir, de dónde a dónde voy a medir. Por favor, igual, un trabajo individual ya de ustedes, ir a ver cómo se miden ángulos, si es que ya no se acuerdan. Es decir, el ángulo tiene ejes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje estático? ¿Cuál es el eje que se mueve? ¿Cómo mido? ¿Cómo debo graficar? ¿Sí? Entonces, tal como se hace en geometría, se lo aplica acá. ¿Ya? Entonces, por favor, pondrán atención en eso para después que entiendan, porque esto les sirve muchísimo. De esta clase, de esta materia, salen muchas tesis y es una de las, podríamos decir, de las más fáciles que se pueden hacer, lo que son métodos ergonómicos. ¿Sí? Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro, algún movimiento, cómo se mide. Sí, ¿cómo se llamaba ese movimiento que hacía del tobillo? ¿Cuál de todos? La última parte. Dorsiflexión, plantiflexión, eversión o inversión. La primerita. Ya, dorsiflexión y plantiflexión. Son las más comunes que se suele dar. De ahí, por ejemplo, en columna, uno de los movimientos que no salió es casi parecido el movimiento del cuello, ¿cómo se llama? La torsión. La torsión del cuello también se da en la columna, en toda la parte del tórax. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hacemos torsión, es decir, para atrás, es un movimiento que se realiza muy seguido en los trabajos, pero tranquilos, que en cada método viene especificado los movimientos que se van a tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro? Ahí ya está en el chat está el video para que lo puedan volver a ver y que, bueno, puedan repasar esta parte. ¿Sí? ¿No tienen preguntas, chicos? Ya, por favor, el trabajo que les mencioné hasta el día viernes, ¿no? Hasta el día viernes 12 de febrero. Por favor, no hagan larguras. Empiecen a leer. Son 6, 7 en el grupo. Deben ponerme solo los 10 más relevantes. Empiecen a leer, no es difícil. Ponen en el PDF, ponen, por ejemplo, ruido y empiezan a bajar parte por parte, verificando. De ahí ustedes ponen yo me equivoco con lo de la Biblia, de los versículos y todo eso. Ponen el artículo, ponen exactamente a qué capítulo se refiere y van anotando los más fáciles. Lo van a hacer a computadora, ¿sí? Lo van a hacer a computadora, pero necesito que sea clarito, no larguras. ¿Ok? Ya, Inge, entendido. ¿Listo, Sí, chicos? dice. Si no hay más preguntas, que tengan una buena noche.
que tengan una buena noche. Quedaríamos hasta ahí.